El viento de octubre azotaba los cristales de la mansión Mendoza, mientras Isabella se deslizaba por los pasillos alfombrados de terciopelo Borgoña. Sus faldas de seda susurraban contra el mármol como secretos que no debían ser escuchados. A los 22 años era la joya más codiciada de la alta sociedad madrileña, pero su corazón ya tenía dueño. «Isabela, tu padre te espera en su estudio», murmuró Esperanza, la anciana ama de llaves que la había criado desde niña. Había algo en su voz, una advertencia que helaba la sangre. Cuando Isabela empujó las pesadas puertas de roble, encontró a don Rodrigo Mendoza de pie frente a la chimenea, su silueta imponente proyectándose sobre las llamas como una sombra amenazante. En sus manos sostenía una carta, la carta que Miguel le había enviado esa mañana. «Padre», susurró Isabela, intentando mantener la composure que su educación francesa le había inculcado. Don Rodrigo se volvió lentamente. Sus ojos, del mismo verde esmeralda que los de Isabela, ahora brillaban con una frialdad que ella jamás había visto. «¿Padre?», repitió con desprecio. «Una hija mía no se rebaja a amar a un contador, a un plebeyo sin nombre ni fortuna». El aire se volvió espeso. Isabela sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. «Miguel es un hombre honorable, padre. Es inteligente, trabajador». «Silencio», rugió don Rodrigo, golpeando el escritorio con tal fuerza que los tinteros saltaron. «He construido este imperio para perpetuar el apellido Mendoza con honor. No permitiré que una niña caprichosa lo destruya por un romance vulgar». En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal, las puertas se abrieron de par en par. Miguel Herrera entró con paso decidido, sus ojos castaños encendidos de determinación. Alto y elegante a pesar de su traje modesto, irradiaba una dignidad que ni todo el oro de don Rodrigo podía comprar. «Don Rodrigo», dijo Miguel con voz firme, «vengo a pedirle formalmente la mano de Isabela». La carcajada que brotó de los labios del banquero sonó como cristales rompiéndose. «¿Tú? ¿Un contador miserable se atreve a pisar mi casa para pedirme a mi hija?» «Miguel, no», susurró Isabela, presintiendo la catástrofe que se avecinaba. Pero Miguel dio un paso adelante. «Amo a Isabela, y ella me ama. Puedo mantenerla, respetarla». «¡Mantenerla!». Don Rodrigo se acercó a Miguel como un depredador acechando a su presa. «Isabela gasta en un vestido lo que tú ganas en 6 meses. ¿Pretendes que viva en una posilga?» «El amor no se mide en monedas», replicó Miguel. Y esas palabras sellaron su destino. Don Rodrigo caminó hacia el cordón que colgaba junto a la chimenea y tiró de él con violencia. Al instante, 4 criados corpulentos aparecieron en el umbral. «Saquen a este hombre de mi casa», ordenó con voz gélida. «Y asegúrense de que toda Madrid sepa que Miguel Herrera fue expulsado de aquí por intentar seducir a mi hija con promesas vacías». «Padre, no». Isabela corrió hacia Miguel, pero los criados ya lo habían agarrado de los brazos. Miguel la miró con ojos que reflejaban todo el dolor del mundo. «Te amo, Isabela. Esto no termina aquí». «Sí que termina», intervino don Rodrigo. «Isabela, tienes 2 opciones. Olvidas a este hombre para siempre y te casas con don Alberto de la Torre, como ya he acordado, o dejas de ser mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miró a su padre, luego a Miguel siendo arrastrado hacia la puerta, y sintió que algo dentro de ella se quebraba para siempre. «Elijo mi libertad», murmuró, con una voz tan baja que apenas se oyó. Don Rodrigo palideció. «¿Qué has dicho?». Isabela alzó la barbilla, y por primera vez en su vida desafió a su padre con la mirada. «He dicho que elijo mi libertad, elijo a Miguel». Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de Isabela hasta el día de su muerte. Don Rodrigo la abofeteó con tal fuerza que ella cayó al suelo, su mejilla ardiendo como fuego. «Entonces ya no eres mi hija.
declaró con voz quebrada por la ira. Sales de esta casa esta misma noche, sin dinero, sin dote, sin apellido. Veremos cuánto dura tu amor cuando no tengas ni para comer. Isabela se incorporó lentamente, una mano en su mejilla hinchada. Esperanza apareció en la puerta con lágrimas en los ojos, sosteniendo una pequeña maleta. «Solo tus vestidos más sencillos, niña», susurró la anciana. «Lo siento mucho». Mientras Isabela subía las escaleras hacia su habitación por última vez, escuchó a su padre gritar órdenes. «Que todos los banqueros de Madrid sepan que Isabela Mendoza ha deshonrado a su familia, que ninguno la ayude jamás». Una hora después, Isabela Mendoza cruzaba el umbral de la única casa que había conocido. Llevaba un abrigo de lana gris, una falda de viaje color marrón y una pequeña maleta que contenía toda su vida anterior. En su bolsillo, 3 monedas de plata. Todo lo que Esperanza había podido darle a escondidas. La lluvia comenzó a caer cuando Isabela se alejó por la avenida. No se volvió ni una sola vez. No lloró. En cambio, mientras las gotas heladas empapaban su cabello castaño, una promesa silenciosa brotó de sus labios como un juramento sagrado. «Algún día regresaré, y cuando lo haga, padre, sabrás lo que se siente al perderlo todo». Las campanas de la catedral marcaron la medianoche del 15 de octubre de 1889. Isabela Mendoza había muerto esa noche, pero algo más poderoso y peligroso había nacido entre las sombras de Madrid. La estación de tren de Barcelona hervía de actividad bajo el sol dorado de noviembre. Isabela descendió del vagón de tercera clase con su maleta desgastada, sintiendo el peso de cada mirada curiosa. Su vestido de lana negra, el único presentable que le quedaba, había perdido el lustre después de 3 semanas durmiendo en pensiones baratas. «Disculpe, señorita». Una voz elegante la detuvo cuando buscaba refugio bajo los arcos de piedra. «¿Se encuentra bien?». Isabela se volvió y encontró a una mujer de aproximadamente 45 años, vestida con un traje de viaje de color verde esmeralda que gritaba prosperidad. Su cabello rubio ceniza estaba perfectamente peinado bajo un sombrero adornado con plumas, y sus ojos, azul acero, irradiaban una inteligencia que Isabela reconoció inmediatamente. «Estoy buscando trabajo», admitió Isabela, sintiendo que las mejillas se le encendían de vergüenza. La mujer la examinó de arriba a abajo, pero no con desprecio, sino con curiosidad genuina. «Su porte dice que no nació para servir», observó. «Su acento es refinado, su postura aristocrática. Sin embargo, sus zapatos cuentan una historia diferente». Isabela bajó la mirada hacia sus botines de cuero, que efectivamente mostraban el desgaste de caminar por las calles empedradas durante semanas. «Me llamo Carmen Vega», continuó la desconocida, extendiendo una mano enguantada. «Soy viuda y por casualidad del destino necesito una institutriz para mis sobrinas. Alguien que hable francés, que conozca las buenas maneras». «Isabela Men». Se detuvo a tiempo. «Isabela», corrigió simplemente. «Muy bien, Isabela. Le interesaría acompañarme. Tengo una casa en el Eixample y el salario es generoso». Mientras el carruaje de doña Carmen atravesaba las calles en construcción de la Nueva Barcelona, Isabela no podía creer su fortuna. La casa era una elegante mansión modernista de 4 plantas, con balcones de hierro forjado y jardín privado. «Las niñas están en el internado durante la semana», explicó doña Carmen mientras subían la escalera principal. «Lo que nos dará tiempo para conocernos mejor». Isabela fue instalada en una habitación del segundo piso, con ventanas que daban al jardín y muebles que, aunque sencillos, eran de excelente calidad. Por primera vez en semanas, durmió en una cama limpia. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el comedor de mármol rosa, doña Carmen dejó caer una observación que heló la sangre de Isabela. «Conocí a una mujer llamada Elena Mendoza hace muchos años. Era de Madrid, muy hermosa. Se casó con un banquero». Isabela casi derramó su taza de café. «¿Elena Mendoza?».
Su madre, supongo. Doña Carmen sonrió con tristeza. Elena y yo fuimos íntimas amigas antes de que se casara. Me contó que temía que su esposo fuera demasiado ambicioso, demasiado frío para ser buen padre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela sin previo aviso. Era la primera vez que lloraba desde aquella noche terrible en Madrid. «Así que eres Isabela Mendoza», susurró doña Carmen, acercándose para tomar las manos temblorosas de la joven. «Tu madre me hablaba de ti en sus cartas. Decía que tenías su inteligencia pero el carácter fuerte de tu padre. Recibía cartas de mi madre». Isabela se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. «Hasta el día de su muerte. Elena me contaba todo. Tu educación francesa, tu talento para los números, tu rebeldía contra las convenciones sociales». Doña Carmen se dirigió hacia un escritorio de caoba y extrajo un cofre pequeño. También me contó sobre don Rodrigo, cómo había cambiado después de hacer fortuna, cómo se había vuelto despiadado incluso con su propia familia. Isabela observó mientras doña Carmen abría el cofre y extraía un sobre sellado con cera roja. «Tu madre me pidió que te diera esto si algún día llegabas a mí buscando ayuda. Ella presentía que llegaría este momento». Con manos temblorosas, Isabela rompió el sello. La letra elegante de su madre llenaba 2 páginas de papel perfumado. «Mi querida Isabela, si estás leyendo esta carta, significa que tu padre ha elegido el orgullo por encima del amor. No lo culpes demasiado, querida. Los hombres poderosos a veces olvidan que la familia vale más que el oro. Carmen te ayudará, pero recuerda, la venganza que viene del rencor envenena el alma. La venganza que nace de la justicia, esa puede cambiar el mundo». Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Cuando Isabela terminó de leer, doña Carmen ya había servido brandy en 2 copas de cristal. «Tu madre me contó sus planes antes de morir», reveló la mujer mayor. «Elena quería asegurar tu futuro de una manera que tu padre jamás pudiera arrebatártelo. Quería que tuvieras tu propio poder». «¿Qué planes?». Doña Carmen sonrió y por primera vez Isabela vio una chispa de malicia en esos ojos azules. «Enseñarte todo lo que necesitas saber sobre negocios. Convertirte en la mujer más poderosa de España desde las sombras». Durante los siguientes meses, la educación de Isabela fue completamente diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. Doña Carmen, resultó, no era solo una viuda rica. Era propietaria de 3 fábricas textiles, 2 navieras y una red de inversiones que se extendía por todo el Mediterráneo. «Los hombres creen que las viudas son presas fáciles», explicó Carmen mientras revisaban los libros de contabilidad en su despacho privado. «Pero nosotras tenemos algo que ellos nunca tendrán, la capacidad de ser subestimadas». Isabela aprendía con voracidad. Números, contratos, estrategias comerciales, redes de contactos. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios que había heredado de su padre, pero también una intuición que era completamente suya. Una noche de diciembre, mientras cenaban bajo las luces del candelabro de cristal, Carmen hizo una propuesta que cambiaría todo. «Isabela, quiero ofrecerte algo más que un empleo. Quiero hacerte mi socia. Pero antes, necesitas una nueva identidad. Isabela Mendoza murió en Madrid. Es hora de que nazca alguien más poderosa». «¿Ah, cómo?». Carmen sonrió mientras extendía una carpeta de cuero sobre la mesa. «Conoce a Elena Vega, mi sobrina huérfana que acaba de heredar una fortuna en América. Joven, misteriosa y lo suficientemente inteligente para hacer temblar los cimientos del mundo financiero español». Isabela miró los documentos falsificados con manos temblorosas. Un pasaporte nuevo, certificados de nacimiento, cartas de banqueros americanos confirmando una herencia ficticia. «¿Por qué harías esto por mí?». «Porque tu madre era mi hermana del alma»,
respondió Carmen con lágrimas en los ojos. Y porque don Rodrigo Mendoza necesita aprender que hay consecuencias por quebrar el corazón de las mujeres que amamos. Esa noche, Isabela Mendoza miró por última vez su reflejo en el espejo. Al día siguiente, Elena Vega comenzaría a forjar un imperio y una venganza que sacudiría los pilares de la sociedad madrileña. 3 años después, Barcelona, 1892. El salón principal de la mansión Vega resplandecía bajo la luz dorada de los candelabros, mientras los invitados más distinguidos de Barcelona se mezclaban entre conversaciones de negocios y política. Elena Vega, como ahora se hacía llamar Isabela, se movía entre los grupos con la elegancia de una reina. Su vestido de satén azul medianoche realzaba sus ojos verdes, ahora más profundos y calculadores que nunca. «Señora Vega», se acercó don Carlos Mendilla, uno de los banqueros más poderosos de Cataluña. Sus inversiones en el sector textil han sido extraordinarias. ¿Consideraría expandirse hacia Madrid? Elena sonrió, una sonrisa que había perfeccionado durante 3 años de reinvención. Madrid siempre ha sido interesante para mí, don Carlos, pero prefiero estudiar el terreno antes de hacer movimientos significativos. Lo que don Carlos no sabía era que Elena ya había comenzado a estudiar el terreno. Durante los últimos 6 meses, a través de intermediarios, había estado comprando discretamente pequeñas acciones de empresas que tenían deudas con el Banco Mendoza. ¡Elena! La voz familiar la hizo volverse y su corazón se detuvo por un instante. Miguel Herrera se acercaba por el salón, pero ya no era el contador tímido de 3 años atrás. Ahora vestía un elegante frac negro que resaltaba su porte atlético, y su mirada mostraba la confianza de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. «Miguel», murmuró Elena, sintiendo que las máscaras cuidadosamente construidas amenazaban con desplomarse. «¿Qué haces aquí?» «Doña Carmen me invitó. Soy el abogado de varias empresas con las que ella hace negocios». Sus ojos castaños la estudiaron intensamente, aunque debo admitir que esperaba encontrar aquí a alguien completamente diferente. Elena sintió que el aire se volvía espeso. «No sé de qué hablas». Miguel se acercó un paso más, lo suficiente para que su voz fuera solo un susurro. «Los ojos no mienten, Isabela. Por más que hayas cambiado tu nombre, tu cabello, tu manera de vestir, esos ojos verdes que tanto amé siguen siendo los mismos». Elena miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Sígueme», murmuró dirigiéndose hacia la terraza que daba al jardín. Bajo la luz plateada de la luna, rodeados por el perfume de los jazmines, se encontraron cara a cara después de 3 años de separación. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Elena, dejando caer finalmente la máscara. «No te encontré. El destino lo hizo». Miguel tomó sus manos entre las suyas. «Isabela, cuando supe lo que tu padre te había hecho, busqué por toda España, pero era como si hubieras desaparecido del mundo». «Isabela Mendoza sí desapareció», respondió ella, apartando suavemente sus manos. «Esa muchacha ingenua que creía en los cuentos de hadas murió aquella noche en Madrid. ¿Y quién eres ahora?» Elena alzó la barbilla, y Miguel vio en sus ojos una dureza que no había estado allí antes. «Soy Elena Vega. Soy dueña de 3 empresas, tengo influencia política y suficiente dinero para comprar y vender a la mitad de la aristocracia catalana». «¿Y qué planeas hacer con todo ese poder?». La sonrisa que curvó los labios de Elena hizo que Miguel sintiera un escalofrío. «Voy a demostrarle a don Rodrigo Mendoza lo que se siente al perderlo todo, exactamente como él me hizo perder todo a mí». Miguel la observó durante un largo momento. «La venganza puede consumirte, Isabela». «Elena», lo corrigió firmemente. «Y mi padre ya me consumió el día que eligió su orgullo por encima de su hija. Ahora solo estoy devolviendo el favor». «¿Y nosotros?», preguntó Miguel acercándose lentamente. «También morimos aquella noche».
Elena sintió que su resolución se tambaleaba cuando Miguel alzó la mano para acariciar su mejilla. «Miguel, te amo», susurró él. «Amé a Isabela y amo a Elena. Amo a la mujer que tiembla cuando la toco, sin importar qué nombre use o qué poder tenga». «No puedes amarme», respondió ella, aunque su cuerpo se inclinaba involuntariamente hacia él. «Ya no soy la misma persona. Entonces conoceré a esta nueva persona y la amaré también». El beso que siguió fue inevitable, cargado de 3 años de dolor, soledad y amor reprimido. Cuando se separaron, Elena tenía lágrimas en los ojos. «Si me acompañas en esto», murmuró contra sus labios, «no habrá vuelta atrás. Lo que planeo hacer a mi padre es exactamente lo que se merece», terminó Miguel. «Y esta vez, Isabela, Elena, no estará sola». Durante las siguientes semanas, Miguel se convirtió en el aliado perfecto para los planes de Elena. Como abogado, tenía acceso a información legal que ella necesitaba. Como hombre, podía moverse en círculos donde una mujer, por poderosa que fuera, aún levantaría sospechas. Una noche de enero, mientras revisaban documentos en el despacho privado de Elena, Miguel hizo un descubrimiento que lo dejó sin aliento. «Elena, esto es extraordinario», murmuró, sosteniendo una serie de contratos. «Si compras estas 3 empresas más, prácticamente tendrás controlado el 80% de las deudas del Banco Mendoza». Elena sonrió mientras sellaba una carta con lacre rojo. «Exactamente. Y cuando llegue el momento oportuno, todas esas deudas serán reclamadas al mismo tiempo. Tu padre se declarará en bancarrota», observó Miguel. «Mejor que eso». Los ojos de Elena brillaron con una luz peligrosa. «Mi padre se verá obligado a vender el banco a un precio irrisorio para pagar las deudas. ¿Y sabes quién será la única compradora con suficiente capital líquido para hacer la transacción?» Miguel sintió un escalofrío de admiración y terror. «Elena Vega». «Exactamente. El Banco Mendoza se convertirá en el Banco Vega, y don Rodrigo Mendoza pasará de ser el hombre más poderoso de Madrid a ser un empleado de su propia hija». Pero lo que Elena no sabía era que en Madrid un hombre desesperado había comenzado a hacer preguntas peligrosas. Don Rodrigo, presionado por deudas que no comprendía y enemigos que no podía identificar, había contratado a un detective privado para investigar a la misteriosa Elena Vega. «Don Rodrigo», informó el detective una tarde lluviosa de febrero, «he encontrado algo extraño. Esta Elena Vega apareció de la nada hace 3 años. Ningún registro de nacimiento en España, ninguna familia conocida». «¿Y qué sugieres?», preguntó don Rodrigo, paseándose nerviosamente por su estudio. «Sugiero que alguien quiere destruirlo específicamente a usted, señor, y está usando una identidad falsa para hacerlo». Don Rodrigo se detuvo frente al retrato de su difunta esposa, Elena Mendoza, que colgaba sobre la chimenea. Sus ojos verdes parecían mirarlo con reproche desde el óleo. «Continúa investigando», ordenó con voz tensa. «Quiero saber todo sobre esa mujer, antes de que sea demasiado tarde». La tormenta que se avecinaba prometía arrasar con todo a su paso, y tanto Elena como don Rodrigo podían sentir la electricidad en el aire. El juego final estaba a punto de comenzar. Las campanas de la catedral resonaban por toda la ciudad mientras el carruaje más elegante que Madrid había visto en años se deslizaba por la Gran Vía. Los transeúntes se detenían para admirar el vehículo de lacado negro con incrustaciones doradas, tirado por 4 caballos andaluces blancos. En el interior, Elena Vega ajustaba sus guantes de piel de cabritilla mientras observaba la ciudad que había abandonado casi 4 años atrás. «¿Nerviosa?», preguntó Miguel, sentado frente a ella en el lujoso compartimento forrado de seda azul. «Emocionada», corrigió Elena, y era cierto. Durante estos años había soñado con este momento tantas veces que ya no sentía miedo,
solo una anticipación que le aceleraba el pulso. Su vestido era una obra de arte, seda color champán con bordados de hilo de oro que centelleaban con cada movimiento. El escote alto y las mangas largas le daban un aire de elegancia aristocrática, mientras que el corte perfectamente entallado acentuaba su figura ya no de muchacha, sino de mujer poderosa. Sus cabellos castaños, ahora más largos y elegantemente peinados en un moño elaborado, estaban coronados por una diadema de perlas que había pertenecido a doña Carmen. «El Hotel Ritz nos espera», informó Miguel, consultando su reloj de bolsillo. «Y esta noche, interrumpió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Madrid conocerá a Elena Vega. Mientras tanto, en la mansión Mendoza, don Rodrigo caminaba de un lado al otro en su estudio como un animal enjaulado. Los últimos meses habían sido una pesadilla financiera, deudas que surgían de la nada, inversiones que fracasaban misteriosamente, préstamos que se vencían todos al mismo tiempo. «Esperanza», llamó al ama de llaves, que entró con expresión preocupada. La anciana había envejecido visiblemente desde la partida de Isabela, como si la alegría hubiera abandonado la casa junto con la joven. «Sí, señor. Esta noche tenemos invitados importantes. La cena debe ser perfecta. Todo debe ser perfecta». Don Rodrigo se pasó una mano por el cabello, ahora completamente gris. «Especialmente cuando llegue esa mujer, Elena Vega». Esperanza frunció el ceño. Había algo en ese nombre que le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Aquella tarde, mientras Elena se preparaba en la suite presidencial del Hotel Ritz, recibió la visita que había estado esperando. «Señora Vega», anunció el mayordomo, «don Alberto de la Torre solicita audiencia». Elena sonrió. Alberto de la Torre, el hombre con quien su padre había querido casarla a la fuerza. El destino tenía un sentido del humor perverso. «Hazlo pasar», ordenó, ajustándose el collar de perlas que completaba su atuendo. Don Alberto entró con la arrogancia característica de los hombres que han nacido en la riqueza sin haberla ganado jamás. Alto, de complexión atlética pero con el rostro ya marcado por los excesos, sus ojos negros recorrieron a Elena de arriba a abajo con una apreciación que a ella le revolvió el estómago. «Señora Vega», dijo besando su mano enguantada, «su belleza supera incluso los rumores que circulan por Barcelona». «Don Alberto», respondió Elena con cortesía fría, «¿a qué debo el honor de su visita? He venido a ofrecerle una sociedad de negocios, por supuesto. Mis contactos en Madrid, su capital catalán, podríamos ser muy compatibles». Elena estudió al hombre que una vez había sido destinado a ser su esposo. «¿Y qué opina don Rodrigo Mendoza de esta propuesta? Entiendo que es su socio principal». La expresión de Alberto se ensombreció. «Rodrigo está atravesando dificultades temporales. De hecho, podríamos ayudarlo, juntos». «Qué interesante», murmuró Elena, sirviendo té en delicadas tazas de porcelana. «Cuénteme más sobre esas dificultades». Alberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Entre nosotros, Rodrigo está al borde de la ruina. Alguien está comprando sistemáticamente sus deudas. Cuando llegue el momento de cobrar, ¿sabe quién es ese alguien? Esa es la cuestión. Nadie lo sabe. Trabaja a través de intermediarios, sociedades fantasma. Rodrigo está desesperado por encontrar inversores que lo saquen del agujero». Elena dejó su taza con sumo cuidado. «¿Y usted cree que yo podría ser esa inversora? Con las condiciones adecuadas, sí, y yo podría ser el intermediario perfecto para esas negociaciones». «¡Qué propuesta tan tentadora!». Elena se puso de pie, señalando que la reunión había terminado. «Lo consideraré, don Alberto». Cuando Alberto se marchó, Elena se dirigió al espejo y observó su reflexión. La muchacha que había salido llorando de Madrid ya no existía.
En su lugar había una mujer que acababa de recibir la confirmación de que sus planes estaban funcionando a la perfección. Esa noche, el salón principal del Palacete Mendoza resplandecía como en los viejos tiempos. Don Rodrigo había invitado a lo más granado de la sociedad madrileña para conocer a la misteriosa Elena Vega, con la esperanza de que alguno de ellos pudiera convertirse en el salvador de sus finanzas. Elena llegó exactamente a las 9, como correspondía a una invitada de honor. Cuando el mayordomo anunció su nombre, todas las conversaciones cesaron. Los invitados se volvieron para observar a la mujer que descendía por la escalera principal con la gracia de una emperatriz. Don Rodrigo, vestido con su mejor frac, pero visiblemente más delgado y pálido que en sus días de gloria, se acercó para recibirla. «Señora Vega», dijo besando su mano, «es un honor tenerla en mi hogar». Por un momento, Elena sintió que el tiempo se detenía. Estar nuevamente en esa escalera, en ese salón donde había bailado tantas veces siendo niña, donde había recibido el amor y luego el rechazo de su padre, era como regresar de entre los muertos. Don Rodrigo respondió con una sonrisa perfecta. «El honor es mío». Su reputación como hombre de negocios llega hasta Barcelona. Durante la cena, Elena se movió entre los invitados como la socialité perfecta. Habló de arte con las damas, de política con los caballeros y de negocios con los banqueros, pero sus ojos siempre regresaban a su padre, estudiando cada gesto, cada expresión de preocupación que él intentaba ocultar. «Señora Vega», intervino don Fernando Ruiz, uno de los banqueros más respetados de Madrid, ¿es cierto que está considerando expandir sus negocios a nuestra ciudad? «Estoy evaluando oportunidades», respondió Elena, alzando su copa de cristal. «Busco inversiones sólidas. Aunque he oído rumores preocupantes sobre la estabilidad de algunas instituciones financieras madrileñas». Un silencio incómodo se extendió por la mesa. Don Rodrigo palideció. «Los rumores suelen exagerar», intentó minimizar Alberto de la Torre. «Por supuesto», Elena sonrió dulcemente. «Pero en los negocios uno debe ser cauteloso. Por ejemplo, he oído que el Banco Mendoza tiene algunas dificultades menores». Don Rodrigo dejó su copa con más fuerza de la necesaria. «Simples fluctuaciones del mercado, señora. Nada que no pueda manejar la experiencia». «Naturalmente». Elena inclinó la cabeza. Después de todo, un hombre de su experiencia debe haber enfrentado crisis antes. «Algunas», admitió don Rodrigo, y había algo en su voz que hizo que Elena sintiera una punzada inesperada. Su padre parecía roto. La vida nos enseña que lo que construimos con tanto esfuerzo puede perderse en un instante. «Qué filosofía tan melancólica», observó Elena. «Ha perdido algo importante recientemente». Don Rodrigo la miró directamente por primera vez esa noche, y Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la expresión neutral. «Hace años perdí lo más valioso que tenía», murmuró su padre. «Mi orgullo me costó a mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el corazón se le desbocaba, pero mantuvo la compostura. «Los hijos a veces toman decisiones que los padres no comprenden», dijo cuidadosamente. «No», don Rodrigo negó con la cabeza. «Fui yo quien tomó la decisión equivocada. Isabela es lo mejor de mí, y la expulsé de mi vida por orgullo estúpido». Elena tuvo que apartar la mirada. No había esperado esto. No había planificado que su padre mostrara arrepentimiento. «¿Ha intentado buscarla?», preguntó con voz apenas audible. «Durante años. Pero es como si hubiera desaparecido del mundo. Temo que...». Don Rodrigo no terminó la frase, pero Elena vio lágrimas en sus ojos. Miguel, que había permanecido silencioso hasta ese momento, intervino suavemente. «Los padres y los hijos a veces encuentran el camino de regreso el uno al otro». «Eso espero, joven», suspiró don Rodrigo.
aunque creo que ya es demasiado tarde. Elena se puso de pie abruptamente. Disculpen, necesito tomar un poco de aire. Salió al jardín, el mismo jardín donde había corrido siendo niña, donde había soñado con príncipes azules y finales felices. Miguel la siguió. «Isabela», murmuró él, tomando sus manos temblorosas. «Esto no estaba en mis planes», susurró ella. «Se supone que debía odiarlo. Se supone que debía disfrutar viéndolo sufrir. ¿Y no lo disfrutas?» Elena miró hacia las ventanas iluminadas del comedor, donde su padre continuaba cenando con sus invitados, sin saber que su hija perdida estaba a pocos metros de distancia. «No lo sé», admitió. «Ya no sé lo que siento». «Tal vez», sugirió Miguel suavemente, «la venganza no sea lo que tu corazón realmente busca». Elena se volvió hacia él, y en sus ojos había una confusión que no había sentido en años. «Entonces, ¿qué busco?» «Tal vez», Miguel la atrajo hacia sus brazos, «lo que siempre has buscado, que tu padre te ame más de lo que ama su orgullo». En ese momento, como si el destino hubiera decidido acelerar los eventos, Esperanza apareció en el jardín llevando una bandeja con copas para los invitados. Al ver a Elena bajo la luz de la luna, la anciana dejó caer la bandeja con un estruendo que resonó por toda la casa. «¡Dios mío!», exclamó, llevándose las manos al pecho. «¡Isabela, mi niña!». Elena se quedó paralizada. Después de tantos planes, tantas precauciones, había sido reconocida por el amor incondicional de quien la había criado. «Esperanza», susurró, acercándose a la anciana que temblaba como una hoja. «Sabía que regresarías», lloró Esperanza, abrazándola con fuerza. «Sabía que mi niña no había muerto». Pero su alegría duró poco. Pasos apresurados se acercaban desde la casa. Don Rodrigo apareció en el umbral del jardín, alertado por el ruido. «Esperanza, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó, y luego vio a su ama de llaves abrazando a la elegante Elena Vega. Sus ojos se encontraron a través del jardín, iluminado por la luna. Padre e hija, separados por 4 años de dolor y orgullo, pero unidos por un amor que ni el tiempo ni la venganza habían logrado destruir completamente. «Isabela», murmuró don Rodrigo, y en esa palabra había tanto dolor que Elena sintió que su corazón se quebraba. El momento de la verdad había llegado. Ya no había máscaras que sostener, identidades falsas que mantener. Elena Vega estaba a punto de desaparecer para siempre, y lo que surgiera de ese encuentro determinaría el destino de ambos. «Isabela», repitió don Rodrigo, acercándose lentamente como si temiera que su hija fuera una aparición que pudiera desvanecerse. «Dios mío, eres tú». Elena permaneció inmóvil junto a Esperanza, observando a su padre. 4 años de planificación, de construcción cuidadosa de su venganza, y ahora que había llegado el momento culminante, se sentía vacía. «Soy Elena Vega», dijo con voz firme, aunque por dentro se desmoronaba. «Isabela Mendoza murió hace 4 años en esta misma casa». Don Rodrigo se detuvo a medio camino, como si hubiera recibido una bofetada. «Isabela, por favor, no me llames así». La voz de Elena cortó el aire nocturno como un látigo. «Perdiste el derecho a llamarme por mi nombre el día que elegiste tu orgullo por encima de tu hija». «Tenías razón», murmuró don Rodrigo, y su voz se quebró. «Tenías razón en todo. Miguel es un buen hombre, el amor vale más que el dinero, yo fui un necio». «¿Ahora lo reconoces?». Elena se acercó un paso y había fuego en sus ojos verdes. «¿Cuando ya es demasiado tarde? ¿Cuando ya no tienes poder para destruir más vidas?». Don Rodrigo frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Elena sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. «A que Elena Vega no solo existe para ocultarse de ti, padre, existe para destruirte». En ese momento, Miguel emergió de las sombras del jardín. Don Rodrigo lo reconoció inmediatamente y su rostro se llenó de comprensión y horror. «Miguel Herrera», murmuró. «Ustedes dos,
Han estado juntos todo este tiempo. Todo este tiempo, confirmó Miguel tomando la mano de Elena, planeando, construyendo, esperando el momento perfecto. ¿El momento perfecto para qué? Elena extrajo de su bolso de noche una carpeta de cuero que había mantenido oculta toda la velada. Para esto, dijo, extendiéndosela a su padre. Con manos temblorosas, don Rodrigo abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron los documentos, y con cada página que pasaba, su rostro se volvía más pálido. «No puede ser», susurró. «Estos son todas mis deudas, todos los préstamos que no puedo pagar». Exactamente. Elena se acercó más, y ahora su voz tenía el filo de una espada. Cada deuda, cada préstamo, cada obligación financiera que ha contraído en los últimos 3 años. Todo ha sido comprado por sociedades controladas por Elena Vega. Don Rodrigo alzó la vista y en sus ojos había terror genuino. ¿Qué quieres de mí? La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. Quiero. Elena alzó la barbilla con la misma dignidad que había mostrado aquella noche terrible 4 años atrás. Que sientas lo que se siente al perderlo todo. Quiero que experimentes la humillación de ser rechazado por tu propia familia. Quiero que sepas lo que es no tener dónde ir, qué comer, cómo sobrevivir. Isabela, por favor. Don Rodrigo cayó de rodillas en el jardín, sin importarle que su elegante frac se manchara de tierra. Lo siento, Dios mío, lo siento tanto. Las disculpas no devuelven los años perdidos, replicó Elena, pero su voz comenzaba a quebrarse. Las disculpas no borran las noches que dormí en pensiones inmundas, los días que pasé hambre, la humillación de trabajar como sirvienta. Tienes razón. Don Rodrigo alzó las manos en gesto de rendición. Tienes todo el derecho del mundo a odiarme. Pero, por favor, no destruyas lo que queda de nuestra familia. ¿Nuestra familia? Elena rió con amargura. Tú mismo dijiste que yo ya no era tu hija. En ese momento, los invitados de la cena comenzaron a salir al jardín, alertados por las voces. Don Alberto, don Fernando, las damas de la alta sociedad, todos se detuvieron al ver la escena. Don Rodrigo de rodillas, Elena con documentos en la mano, Miguel a su lado. «Señoras y caballeros», anunció Elena con voz clara y fuerte, «permítanme presentarme apropiadamente. Mi nombre no es Elena Vega. Soy Isabela Mendoza, la hija que este hombre expulsó de su casa por el crimen de amar a un hombre honorable». Los murmullos de sorpresa y escándalo llenaron el jardín. «Durante 4 años», continuó Elena, «he construido un imperio con el único propósito de demostrar que las mujeres que ustedes desechan por inapropiadas pueden ser más poderosas que los hombres que las rechazaron». Don Fernando se acercó, examinando los documentos que Elena había dejado caer. «Rodrigo», murmuró con horror, «esto significa que...» «Significa», interrumpió Elena, «que el Banco Mendoza ya no le pertenece a don Rodrigo, le pertenece a mí. Todas estas deudas vencen mañana al mediodía y la única forma de pagarlas es vendiendo el banco. Y tú eres la única compradora con capital suficiente», completó Miguel. Don Alberto se acercó a Elena con admiración y terror mezclados en su rostro. «Extraordinario», murmuró. «Has orquestado la venganza financiera más elegante que he visto jamás». Pero Elena alzó una mano, y su voz se suavizó por primera vez esa noche. «La venganza tiene un precio que no había considerado». Se volvió hacia su padre, que seguía arrodillado en el jardín. «Padre», dijo, y fue la primera vez en 4 años que usaba esa palabra con él. «Durante todos estos años alimenté mi odio hacia ti. Ese odio me hizo fuerte, me hizo inteligente, me hizo poderosa, pero también me hizo sola». Don Rodrigo alzó la vista, y en sus ojos había una esperanza frágil como cristal. «Quería que sufrieras»,
continuó Isabela, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero verte arrodillado, verte quebrado, no me da la satisfacción que esperaba. Solo me da tristeza. Isabela, susurró don Rodrigo. Durante 4 años soñé con este momento. Isabela se acercó a su padre. Pero ahora que está aquí, me doy cuenta de que lo que realmente quería no era destruirte. Lo que quería era que me amaras lo suficiente para aceptar mis decisiones. Don Rodrigo se puso de pie lentamente, con lágrimas en los ojos. Te amo, hija mía, te he amado cada día de estos 4 años terribles. He rezado cada noche por tu perdón, por una oportunidad de demostrar que he aprendido. Entonces demuéstralo. Isabela extendió la mano hacia Miguel. Acepta al hombre que amo. Acepta que tu hija eligió el amor por encima de la convención social. Don Rodrigo miró a Miguel, luego a Isabela y finalmente a todos los invitados que los observaban con fascinación. Lentamente se acercó a Miguel y le extendió la mano. Miguel Herrera, dijo con voz firme, te pido disculpas por mis acciones pasadas y te ruego que cuides de mi hija mejor de lo que yo supe hacerlo. Miguel estrechó su mano con fuerza. Será un honor, don Rodrigo. Isabela miró a los documentos esparcidos por el suelo del jardín, luego a su padre, luego a Miguel. Los documentos son reales, anunció a los invitados. El banco realmente me pertenece ahora, pero... Se inclinó para recoger los papeles. Uno a uno, comenzó a romperlos en pedazos pequeños. ¿Qué estás haciendo?, gritó don Alberto horrorizado. Estoy eligiendo el perdón por encima de la venganza, respondió Isabela, mientras los fragmentos de papel caían como confeti a sus pies. Estoy eligiendo ser la hija que mi madre habría querido que fuera. Don Rodrigo se acercó a ella, incrédulo. Isabela, has renunciado a una fortuna. No. Isabela sonrió, y por primera vez en 4 años era una sonrisa genuina. He ganado algo mucho más valioso. He recuperado a mi padre. Cuando don Rodrigo la abrazó, Isabela sintió que la niña asustada que había llevado dentro durante todos esos años finalmente encontraba la paz. Habían perdido 4 años, pero les quedaba toda una vida para reconstruir lo que el orgullo había destruido. Miguel se acercó a ellos, y sin palabras, don Rodrigo extendió el brazo para incluirlo en el abrazo familiar. «Bienvenidos a casa», murmuró el anciano banquero, y por primera vez en años, esas palabras tenían significado real. Los invitados comenzaron a aplaudir, comprendiendo que habían sido testigos no solo de una venganza, sino de una reconciliación que sanaría heridas que habían parecido incurables. Esperanza, que había observado todo desde las sombras, se acercó con lágrimas de alegría. «Mi niña ha vuelto a casa», susurró, acariciando el cabello de Isabela como cuando era pequeña. «Sí», murmuró Isabela, mirando la mansión donde había nacido, el jardín donde había jugado, las ventanas de su habitación infantil. «He vuelto a casa». Pero ahora regresaba no como la muchacha desesperada que había partido, sino como la mujer poderosa e independiente en la que se había convertido. Y más importante aún, regresaba con el amor de su vida a su lado y el perdón de su padre en el corazón. La venganza había terminado. La verdadera vida estaba a punto de comenzar. 3 años después, el jardín de la mansión Mendoza Herrera florecía bajo el sol dorado de mayo. Isabela, ahora de 25 años y radiante en su maternidad, mecía suavemente a la pequeña Elena Carmen en sus brazos mientras observaba a Miguel jugar con su hijo de 2 años, Rodrigo, en el césped recién cortado. «Abuela Esperanza está llegando con el abuelo», anunció Miguel, alzando al pequeño Rodrigo para que pudiera ver por encima de los rosales. Don Rodrigo, ahora más delgado pero con los ojos brillantes de felicidad genuina, caminaba lentamente por el sendero de gravilla, apoyándose en el brazo de Esperanza. Su cabello había encanecido completamente,
pero su sonrisa era la de un hombre que había encontrado la paz. «¿Cómo está mi princesa?», preguntó, inclinándose para besar la frente de la bebé que llevaba su nombre y el de la mentora que había hecho posible el regreso de Isabela. «Perfecta», respondió Isabela, observando cómo su padre se transformaba al sostener a su nieta, como todo en nuestras vidas ahora. Durante estos 3 años, mucho había cambiado. El Banco Mendoza había sido reestructurado como Mendoza, Herrera e Hijas, con Isabela como directora ejecutiva y Miguel como consejero legal principal. Su visión moderna de los negocios y su red de contactos catalanes habían transformado la institución en el banco más progresista de España. Don Rodrigo había mantenido el título de presidente honorario, pero había cedido gustosamente el control diario a la siguiente generación. Sus tardes las pasaba en el jardín con sus nietos, compensando el tiempo perdido con una generosidad de amor que sorprendía incluso a Isabela. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Miguel, acercándose a su esposa mientras don Rodrigo jugaba con los niños. «Nuestro 3er aniversario de bodas», sonrió Isabela, recordando aquella ceremonia íntima en la Catedral de Barcelona, con doña Carmen como madrina y don Rodrigo llorando de emoción al entregarla al altar. «Y el 7º aniversario del día que nos conocimos», añadió Miguel, besando su sien. Isabela cerró los ojos, recordando a aquella muchacha de 22 años que había creído que el amor podía conquistarlo todo, que había sido humillada por su ingenuidad y que había regresado convertida en una mujer capaz de perdonar incluso las heridas más profundas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Miguel suavemente. «Solo de una cosa», respondió Isabela, observando a su familia reunida bajo los rayos dorados del atardecer. «Me arrepiento de haber tardado tanto en comprender que la venganza nunca habría llenado el vacío que dejó el amor perdido». En la terraza, Esperanza servía té en las mismas tazas de porcelana que había usado durante décadas. A los 68 años, se había convertido oficialmente en la abuela de los niños Mendoza Herrera, y no había título que la llenara más de orgullo. «Don Rodrigo», dijo Isabela esa noche, cuando los niños ya dormían y se habían quedado solos en el estudio, «hay algo que quiero darte». Sacó de su escritorio una carta sellada con cera roja. «Es de mamá. Doña Carmen me la entregó hace años, pero nunca encontré el momento adecuado para compartirla contigo». Don Rodrigo rompió el sello con manos temblorosas. La letra elegante de su difunta esposa llenaba 2 páginas. «Mi querido Rodrigo, si estás leyendo esta carta, significa que Isabela ha regresado a casa y que el amor ha vencido al orgullo. Sabía que sucedería, porque conozco tu corazón mejor que tú mismo. Te enamoraste de mí cuando yo era una muchacha sin dote, ¿recuerdas? Tú también desafiaste las convenciones por amor. Nunca permitas que el poder te haga olvidar quién eras cuando éramos jóvenes. Isabela tiene mi corazón, pero tu carácter. Si algún día tienes que elegir entre tu orgullo y tu hija, elige a Isabela. Ella será tu redención y tu legado más hermoso». Cuando don Rodrigo terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu madre siempre fue más sabia que yo», murmuró. «Siempre supo que tú eras mi mayor tesoro. Y ahora lo sabes tú también». Isabela tomó las manos de su padre. «Eso es lo único que importa». Esa noche, mientras Isabela se preparaba para dormir, se detuvo frente al espejo de su tocador. La mujer que la miraba desde el cristal tenía la misma edad que había tenido su madre cuando murió, pero había vivido mucho más. Había conocido el rechazo, la pobreza, el exilio, la venganza y finalmente el perdón. Miguel se acercó por detrás y la abrazó, apoyando su barbilla en el hombro de su esposa. «¿En qué piensas?», murmuró. «En que Elena Vega cumplió su propósito», respondió Isabela. «Me enseñó a ser fuerte, a ser independiente, a no necesitar la aprobación de nadie para saber mi valor. ¿Y ahora?».
Isabela sonrió, colocando sus manos sobre las de Miguel. Ahora soy Isabela Mendoza Herrera. Soy madre, esposa, empresaria y la hija que eligió el amor por encima del rencor. Y la mujer más extraordinaria que he conocido jamás, añadió Miguel. Fuera, la ciudad de Madrid se extendía bajo el cielo estrellado. En algún lugar de esas calles había otras mujeres jóvenes luchando contra las convenciones, otros padres dejándose cegar por el orgullo, otros amores desafiando las diferencias de clase. Pero en la mansión Mendoza Herrera, 3 generaciones dormían en paz, unidas por un amor que había sobrevivido a la separación, al tiempo y al dolor. El imperio que don Rodrigo había construido con ambición ahora florecía bajo la guía del perdón, y prometía perdurar no por el miedo o el poder, sino por la fuerza inquebrantable de una familia que había aprendido que el verdadero legado no se mide en monedas, sino en corazones sanados y amor renovado. Isabela apagó la lámpara de su mesilla y se acurrucó junto a Miguel. Mañana tendría reuniones importantes, decisiones empresariales que tomar, un futuro que construir para sus hijos. Pero esta noche solo era una mujer que había encontrado el camino de regreso a casa y había descubierto que el final más hermoso no es la venganza cumplida, sino el perdón otorgado. En sus sueños, Isabela volvió a ser niña, corriendo por el jardín mientras su madre la aplaudía desde la terraza y su padre la alzaba en brazos, prometiéndole que siempre la protegería. Y esta vez, cuando despertara, esa promesa seguiría siendo real. Una historia increíble de coraje y amor. Ahora, quiero saber tu opinión. Comenta abajo, ¿cuál fue la escena que más te emocionó o te enfureció? Isabela nos enseña que el poder verdadero no reside en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, el rechazo en fortaleza y el rencor en perdón. Cada herida que la vida nos inflige puede convertirnos en personas más compasivas o más amargas. La elección siempre es nuestra. Como Isabela, todos enfrentamos momentos en que el orgullo y el amor batallan en nuestro corazón. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir el perdón, para tender puentes donde antes había muros, y para construir legados de amor donde una vez hubo solo dolor. El verdadero triunfo no está en derrotar a nuestros enemigos, sino en transformar a nuestros enemigos en familia. Te invito a escuchar esta oración que Dios ha puesto en mi corazón para ti. Padre Celestial, así como Isabela encontró la fuerza para perdonar y reconstruir los lazos rotos, concédenos la sabiduría para elegir el amor por encima del rencor. Sana las heridas de nuestro pasado, restaura las relaciones quebrantadas, y ayúdanos a ser instrumentos de reconciliación en un mundo que necesita desesperadamente tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.